Hola, el día de hoy vamos a ver dos nuevos temas en el área de aritmética. Vamos a ver clases de conjuntos y aparte vamos a ver lo que es operaciones con conjuntos. Ahora, ustedes tienen su separata de clases de conjunto y pueden ver ahí la teoría, por ejemplo, de conjunto unitario, conjunto infinito, finito, etcétera. Lo más importante que podemos sacar de toda esa teoría en realidad para resolver los problemas es el número de elementos de un conjunto, que está expresado por esta letra n, de esta manera. Ese es número de elementos del conjunto B, y potencia de un conjunto. ¿Ya? Ahora, en realidad les voy a enseñar la teoría de número de elementos y potencia de un conjunto, y de esa manera vamos a resolver el primero y el segundo problema que yo tengo acá. Por ejemplo, el primer problema me dice calcular el valor del número de elementos de B. Ahora, ¿qué es el número de elementos de B? Bueno, yo voy a graficar acá un conjunto B, aparte del problema, y voy a poner, por ejemplo, que este conjunto B está formado por 1, 2, 3, 7 y 9. Si a mí me piden el número de elementos de este conjunto está formado por 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este conjunto está formado por 5 elementos. Esos 5 elementos forman lo que es el número de elementos del conjunto B. Por ejemplo, si a mí me dijeran que tengo un conjunto M, este conjunto M va a ser igual a 3, 5, 7, 9 y 11. Y me dicen, ¿cuál es el número de elementos del conjunto M? Bueno, entonces yo voy a decir lo siguiente. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 sería el número de elementos del conjunto M. Ahora, de esta manera vamos a resolver el primer problema. El primer problema me dice calcular el valor del número de elementos de B, pero me dan el conjunto B por comprensión. Ahora, para resolver los problemas de conjuntos, los conjuntos siempre tienen que estar expresados por extensión. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente: B es igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son todos los valores que puede tomar X. Ahora, el número de elementos de B va a ser igual a ¿quién? Bueno, va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, para este problema, el número de elementos del conjunto B es 9. De esta manera, ustedes van a resolver los problemas que tienen en su ficha de clases de conjuntos. Ahora, otro tema importante es potencia de un conjunto. Potencia de un conjunto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá una fórmula con la que nos va a ayudar en realidad a resolver rápido estos problemas. Pero en primer lugar les voy a decir cuál es la teoría. El número de elementos de un conjunto es contar los elementos que tiene un conjunto, pero potencia de un conjunto es contar los subconjuntos que puede formar los elementos. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, voy a poner acá un B y voy a decir que este B está formado por el 1, el 3 y el 5. Este conjunto tiene 3 elementos. Y ahora, la potencia de B son los subconjuntos que se pueden formar con estos 3 elementos. ¿Y qué subconjuntos puedo formar? Bueno, en primer lugar voy a poner que la potencia de B está formado por ¿quién? Bueno, esta parte solamente es teórica. El vacío siempre va a ser subconjunto de todo conjunto. Entonces, en primer lugar pongo el vacío. Luego voy a agarrar a cada elemento por separado y voy a decir el subconjunto 1, el subconjunto 3 y el subconjunto 5. Luego los voy a agarrar en pares. Por ejemplo, el 1 con el 3. Le voy a poner acá 1,3. Luego voy a poner el 1 con el 5, que es otro subconjunto que se forma. Luego voy a poner el 3 con el 5, que es otro subconjunto que se forma. Y al final voy a poner el mismo conjunto, el 1,3,5. Esos son todos los subconjuntos que se puede formar con los elementos del conjunto
B. Ahora, yo les digo, ¿cuántos elementos tiene? Yo les digo, ¿cuánto el número de elementos de la potencia? A ver, voy a poner bien. Yo les digo lo siguiente, el número de elementos de la potencia de A. Entonces ustedes van a decir, como hace un momento, van a decir, a ver, ¿cuántos subconjuntos tiene este conjunto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 8 vendría a ser el número de elementos de la potencia de A. ¿Ya? Ahora, yo les he dicho que acá hay una fórmula, y sí, la fórmula es la siguiente. Cuando ustedes les piden el número de elementos de la potencia de A, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a un 2 a la n, donde n es el número de elementos del conjunto. Ya el número de elementos del conjunto. Por ejemplo, acá digo, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? Tiene 1, 2 y 3. Por lo tanto, acá voy a poner 2 al cubo. ¿Y cuánto es 2 al cubo? 8. Y este 8 es este mismo 8. Entonces, cuando ustedes les pidan el número de la potencia de un conjunto, el número de elementos de la potencia de un conjunto, ustedes van a usar esta fórmula, 2 elevado a la n. Ahora, con esa teoría voy a resolver este problema. Ya este problema es sencillo de resolver. Acuérdense de algo. En conjuntos los elementos siempre tienen que estar dados en extensión, ¿ya? Si están por comprensión, ustedes lo pasan a extensión. Por ejemplo, voy a poner que el conjunto A es igual a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Yo les digo, ¿cuántos elementos tiene este conjunto A? Bueno, ustedes van a decir lo siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero a mí no me piden eso, me piden el número de elementos de la potencia de A. Por lo tanto, yo voy a decir acá, el número de elementos de la potencia de A va a ser igual a 2 a la n, donde n, ¿quién es? El 9. Entonces digo 2 a la 9. ¿Y cuánto es 2 a la 9? 512. Y esa sería la respuesta a este problema. De esta misma manera ustedes van a resolver los problemas de su separata. Así que pausen el video y empiecen a resolver. Ahora, un tema importante que vamos a ver es operaciones con conjuntos. En realidad este tema es muy sencillo. En primer lugar les voy a explicar qué es la unión de conjuntos. A ver, simbólicamente yo puedo representar la unión de la siguiente manera. A, y voy a poner la U, que es unión A, unión B. Ahora, hay dos maneras de representar la unión. Podemos representarla de manera gráfica y también de manera simbólica. En primer lugar, de manera gráfica sería de la siguiente manera. Yo grafico acá el conjunto A y conjunto acá el conjunto B. Ahora, a este le voy a poner A y a este le voy a poner B. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. De manera gráfica, el conjunto A va a estar formado por todos los elementos de ambos conjuntos. Por ejemplo, si yo pinto toda la gráfica, yo estoy representando la unión. La unión son todos los conjuntos. Ahora, pero me falta la forma simbólica. Entonces yo voy a poner acá los numeritos. Voy a poner 1, 2, 3 y 4. ¿Y cómo lo represento de manera simbólica? Bueno, de manera simbólica va a ser cuando yo pongo así. A unión B va a estar formado por el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Entonces, esta es la forma gráfica de representar la unión y esta es la manera simbólica de representar la unión. La unión es la unión de todos los elementos que tiene el conjunto A, en este caso, y el conjunto B. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, qué es intersección. A ver, la intersección es en realidad la siguiente. Yo también voy acá a graficar nuevamente, voy a poner acá una gráfica, voy a graficar acá otra vez, y voy a decir que este es un conjunto, a ver, este que sea un conjunto M y este que sea un conjunto N. La intersección son los elementos que se repiten de ambos conjuntos.
¿ya? Y esa intersección siempre está representada por esta parte. Esta partecita siempre representa la intersección. Ahora, yo he pintado la parte del medio. De esa manera se representa gráficamente que M intersección N, ¿ya? Esa es la intersección. Siempre que ustedes les pidan en una gráfica, representa de manera gráfica la intersección, ustedes van a formar dos conjuntos y siempre van a pintar la parte del medio. Ahora, ¿cómo lo represento de manera simbólica? Bueno, acá voy a poner el 1, el 2, el 3 y el 4. Y voy a decir que la intersección simplemente va a ser el conjunto 3. Perdón, el elemento 3. 3 es la intersección, porque es el único elemento que está en la parte que está pintada. Entonces esta parte es la intersección de manera gráfica y la intersección de manera simbólica. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver A menos B. Esto es A diferencia de B. Ahora, yo voy a poner que A está formado, por ejemplo, por el conjunto 1, 3 y 5. Y voy a poner que el conjunto B está formado por los elementos 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahora, a mí me están pidiendo A diferencia de B. Entonces, yo voy a graficar. Acuérdense de algo, los problemas de conjuntos siempre salen graficando. Si ustedes saben graficar, les va a salir todos los problemas. Ahora, a este le voy a poner que sea el conjunto A y a este el conjunto B. Yo les digo, ¿cuáles son los elementos que se repiten? Bueno, el elemento que se repite es el 3 y el 5. Ese 3 y ese 5 van acá, 3 y 5. Luego acá voy a poner el 1, acá voy a poner el 4 y acá voy a poner el 6. Eso ustedes creo que pueden hacerlo sin problema. Ahora, a mí me piden A menos B. La teoría me dice que A diferencia de B son solo los elementos que le pertenecen al conjunto A. Escuchen bien, son solo los elementos que le pertenecen al conjunto A. ¿Y por qué al conjunto A? Porque A está primero. Si hubiera sido B menos A, yo diría, bueno, la teoría me dice que son todos los elementos que solo le pertenecen al conjunto B. Ya solo los elementos que pertenecen al conjunto B. Pero en este caso me están pidiendo A menos B. Por lo tanto sería todos los elementos que solo le pertenecen al conjunto A. Y en este caso, los elementos que solo le pertenecen al conjunto A sería esta parte. Cuando yo pinto esta parte, estoy pintando solo los elementos que le pertenecen al conjunto A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representa de manera simbólica? Voy a poner así, A menos B va a ser igual solamente a 1. Y esa sería la manera gráfica y la manera simbólica de representar A diferencia de B. Entonces, siempre que les pidan A menos B, ustedes van a pintar la parte que le pertenece al primer conjunto que van a nombrar, ¿ya? Si fuera un M menos N, entonces solamente van a pintar la parte que le pertenece a M, ¿ya? Entonces, esa sería la manera de representar la diferencia. Ahora, hay otro punto, A diferencia simétrica de B. A diferencia simétrica de B, voy a trabajar con este mismo conjunto, ¿ya? Voy a graficar. En primer lugar voy a poner acá mi conjunto A. Y voy a graficar acá un conjunto B. Ahora yo voy a poner que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Voy a hacer la misma gráfica en realidad. Voy a poner acá 3 y 5. Voy a poner el 1, el 4 y el 6. Pero ¿qué me dice a mí la teoría de A diferencia simétrica de B? Me dice lo siguiente. Me dice que A diferencia simétrica de B van a ser los elementos que solo le pertenecen al conjunto A más los elementos que solo le pertenecen al conjunto B. En este caso, esta parte son los elementos que solo le pertenecen al conjunto A más los elementos que solo le pertenecen al conjunto B. Entonces, esta es la manera gráfica de representar la simetría.
Ahora, la manera simbólica sería A triangulito B va a ser igual a 1, 4 y 6. Esa sería la manera simbólica de representar la simetría. Y de esta manera, ustedes van a poder resolver todos los problemas. Acuérdense que siempre es importante graficar. Cuando ustedes grafican y pintan, entonces van a hallar las soluciones muy rápido. Ahora, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Yo tengo acá, por ejemplo, el conjunto X, Y, Z y W. La parte A me dice lo siguiente. X intersección Y. Bueno, entonces lo único que yo voy a hacer es hacer mi gráfica, acá, ya mi gráfica, y voy a poner que este sea el conjunto X y este sea el conjunto Y. Ahora, en esta parte del medio van los elementos que se repiten. Entonces yo digo, ¿cuáles son los elementos que se repiten de X y Y? Bueno, se repite el 4. ¿Y quién más? Solo el 4. Entonces acá voy a poner 4. Y acá voy a poner 2, 3 y 5. Y acá voy a poner 6, 8 y 9. Ahora, a mí me piden la intersección. Y la intersección es esta parte. Esta partecita es la intersección, de manera gráfica. Ahora yo voy a poner acá, X intersección Y va a ser igual a ¿quién? A 4. Y esa sería la respuesta a la parte A. Ahora, vamos a ver Y unión W. Acá tengo Y y acá tengo W. Entonces, yo voy a graficar nuevamente. Voy a poner acá mi gráfica. Voy a poner, por ejemplo, que ese es el conjunto Y este es el conjunto W. Y voy a decir lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que se repiten de Y y W? Bueno, el 1, el 2, el 3. Bueno, acá no hay nada. Nada de eso se repiten acá. Entonces lo voy a graficar de la siguiente manera. Como no hay elementos que se repitan, perdón, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la unión de esta manera. Vean bien. En primer lugar voy a hacer una gráfica y voy a hacer acá otra gráfica. Pero estas gráficas no se van a intersectar. ¿Por qué? Porque no hay intersección. A ese le voy a poner Y y a ese le voy a poner W. Entonces, ¿cuáles son los elementos de Y? Es el 4, es el 6, el 8 y el 9. Y los elementos de W es el 1, el 2 y el 3. Y lo único que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a pintar todo. De esta manera. Esta es la manera en la que yo puedo representar la unión. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta no hay intersección, entonces no puedo graficar ambos conjuntos juntos, ¿ya? Entonces por eso los hago por separado, pero voy a poner acá lo siguiente. Y unión W va a ser igual a ¿quién? A todos los elementos. 4, 6, 8, 9, 1, 2 y 3. Esa es la unión de conjuntos. Ahora voy a ver otro problema. Z, diferencia simétrica de X. Entonces voy a poner acá un conjunto, voy a poner acá otro conjunto, y a este primer conjunto lo voy a llamar Z, y a este otro X. A ver, acá tengo Z y acá tengo X. ¿Qué elementos se repiten? Bueno, acá sí, mira, se repite el 4. ¿Y quién más se repite? Bueno, solo el 4. Entonces acá voy a poner 4. Ahora acá voy a poner el 2, el 3 y el 5. Luego acá voy a poner en X, voy a poner... Ah, no, acá me equivoqué. A ver. Primero es Z y después es X. A ver, en Z tengo aquí a 7, a 9 y a 10. Y en X tengo a 2, 3 y 5. Pero a mí me piden la diferencia simétrica. Y como yo les expliqué hace un momento, la diferencia simétrica viene a ser ¿quién? Los elementos que solo le pertenecen a Z y los elementos que solo le pertenecen a X. Y esa sería la simetría. Entonces le voy a poner acá, Z, diferencia simétrica de X, va a ser igual a ¿quién? A la parte que está pintada. Entonces yo voy a poner acá 7, 9, 10, 2, 3 y 5. Y esa sería la solución a la parte C. Ya acuérdense cómo estoy graficando, porque en los problemas que ustedes tienen van a tener que hacer los mismos procedimientos
para poder hallar la solución a varios de los problemas que tienen en su ficha. Y por último tengo x menos w, o sea, x diferencia de w. Bueno, nuevamente voy a graficar, porque como les he dicho, todos los problemas salen con la gráfica. Entonces digo, x y w. A ver, acá se repite ¿quién? El 3 y el 2. El 2 y el 3 se repiten, entonces acá voy a poner 2 y 3. Este va a ser x y este va a ser w. A ver, primero es x. En x está el 4 y el 5. Luego acá tengo w, voy a poner el número 1. Ahora, ¿qué dice la teoría? La teoría me dice que x menos w o x diferencia de w son solo los elementos que le pertenecen a x. Solo los elementos que le pertenecen a x. Y los elementos que le pertenecen a x son estos de acá. Esta partecita son los elementos que solo le pertenecen a x. Entonces ya grafiqué la diferencia. Ahora voy a poner de manera simbólica. Voy a poner x menos w va a ser igual a 4 y a 5. Y esa sería la solución a la parte D. Y de esta manera ustedes tienen que resolver todos los problemas que tienen en su ficha de operaciones con conjuntos. Y eso sería todo por el día de hoy. Ya saben que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. Y bueno, eso sería todo. Gracias.